el mismo hecho, y es la muerte de San José. Lo imagina el artista de esa manera, y lo imagina sobre las piernas de Jesús, ya joven adulto, y la Santísima Virgen a un lado, y José en el acto como de despedida. Entonces compartieron su suerte, y ese compartir la suerte implicó pues todo lo que conocemos, de trabajo y de dificultad y de soledad y de situación de emigrantes. Yo no sé si pensamos mucho en eso. Ahora está en todo el mundo tan en primer plano el tema de los migrantes. No lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad, y muchas veces los lugares a donde van no los acogen. Pues la Santísima Virgen y San José, consortes, compartieron esta parte de sus vidas protegiendo a Jesús en los primeros años de su infancia. Y eso fue pues durante unos 10 años más o menos. Y fueron también cónyuges, porque compartieron el mismo yugo, las mismas tareas, las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones, los mismos deberes, dando a Jesús una base, un sustento, una solidez de un hijo que necesita todos esos elementos de protección y de ayuda para saber crecer y para crecer de una manera armoniosa. Porque está claro que cuando no son padre y madre los que se implican en la educación del hijo, al final el hijo o la hija sufren algunas carencias. Por eso es importante que tengamos eso presente, para comprender si en nuestro pasado ocurrió algo de eso o si en el presente va ocurriendo algo de eso. Y si se puede remediar, poner el remedio. Y si no, estar seguros de que Dios nuestro Señor va a ir supliendo lo que le falta a mi hijo o a mi hija si yo pongo lo que tengo que poner. Hay que poner bien nuestra parte, dejando en manos de Dios lo que ponga la otra parte, que esperemos sea también lo que le corresponde. Entonces, la Santísima Virgen fue esposa, fue consorte y fue cónyuge de José. Ahora, quiero fijarme en una nota de esta esposa, y es una esposa madura. Voy a hablarles de la madurez de María, y me voy a basar en el texto de San Juan 2:1-11, que son las bodas de Caná. Primero voy a decirles lo que no es la madurez, y quizás ustedes también puedan añadir algo. Yo les digo lo siguiente: la madurez no es sinónimo de edad. No por tener más años soy más maduro. Bueno, tengo que decirles también otra cosa. Respecto a madurez, en general el 50% de las palabras del español, si es que no más, derivan del latín. Y la cultura latina es una cultura agrícola. Y muchas de las palabras que derivan del latín tienen su origen en la vida del campo. Maduro es el fruto, y el fruto es un fruto que se da en el campo. Hay uvas maduras, y hay peras maduras, y hay higos maduros, y hay aguacates maduros o inmaduros en cada uno de los casos. Pero, insisto, la madurez en el campo requiere un tiempo y requiere unas condiciones para que se vaya dando. La madurez en la vida también requiere un tiempo y requiere un campo para que se vaya dando. Y no por vivir más años soy yo más maduro, porque hay personas que con muchos años son inmaduros. Y hay otras personas que con pocos años son muy maduras. Un ejemplo de este segundo caso, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella vivió solo 24 años
Preguntémonos, ¿qué hacíamos nosotros cuando teníamos 24 años? Y si ese año hubiera sido el último de nuestra vida, ¿qué le habríamos ofrecido o presentado al Señor? Por eso, pues, nos ha dejado más años, para que los aprovechemos de una manera, dijéramos, inteligente y prudente. Y bueno, no la Santísima Virgen, Santa Teresita del Niño Jesús maduró en poco tiempo y de una manera extraordinaria. Se da en ella lo que dice un versículo de uno de los libros sapienciales: consumando su vida en breve, llenó muchísimas metas. Fíjense qué bonito. Breve, 24 años. Y actualmente es doctora de la Iglesia Universal. Y doctora significa que tiene como oficio el enseñar algo a alguien. ¿Y ella qué nos enseña? Nos enseña el camino del amor y de la sencillez para llegar a Dios. El camino de la humildad, el camino del servicio. Y eso se puede lograr con actitudes basadas en nuestra fe en Dios nuestro Señor, en nuestra confianza en Dios y en nuestro amor auténtico a Dios, que si es auténtico se tiene que extender sobre todas las personas que nos rodean. Entonces, la madurez sería interesante que fuera automáticamente con la edad, pero no es así. Hay también casos de personas en la Sagrada Escritura muy avanzadas en edad y maduras. Dos de ellas, recuerden, cuando presentan al niño Jesús en el templo, hay ahí el anciano Simeón y la profetisa Ana. Los dos de edad muy avanzada, pues, prácticamente unos 90 años. Y ellos, para que vean este aspecto de madurez, fueron fieles a la religión que habían recibido desde niños, desde los 3 años, 4 años, 5 años y en adelante, hasta el final, esperando la cita que tenían con Jesús. ¿Recuerdan lo que dice el texto? Dice que Simeón había recibido la indicación de que no moriría antes de ver al Hijo de Dios. Y él estuvo aguardando, y hay que decir aguardando, porque pues un día pasaba y no lo veía, y otro día pasaba y tampoco, y un año y otro año. Pero Dios fue fiel a su cita, y al final de su vida tenemos una persona madura en su fe, madura en su confianza y madura en su amor. Igualmente Santa Ana. Y hay otro caso, es del Antiguo Testamento, se llamaba Eleazar. Sí, él creo que también andaba por los 90 años más o menos. Y en la época, conviviendo la cultura judía, la religión judía, en ambientes paganos, en ocasiones se exigía a los judíos que comieran carne de cerdo. Recuerdan ustedes que en la religión judía el cerdo es un animal, digamos, impuro. Entre paréntesis, no saben de lo que se privan, pero pues a ellos. En España se dice: a mí del cerdo me gusta todo, incluido el paso. Es decir, que del cerdo se aprovecha todo, ¿no? Bueno, entonces el tema era este: lo quieren obligar a comer carne de cerdo a sus 90 años. Y él dice: no lo he hecho a lo largo de 90 años y lo voy a hacer ahora, de ninguna manera. Y sus compañeros le dicen: mira, en realidad no es necesario que comas carne de cerdo, bastaría con que simularas comer carne de cerdo. Te damos una carne, los demás piensan que es de cerdo y tú sabes que no es de cerdo.
Y dice, no voy a ser yo infiel a lo que han sido mis valores religiosos durante toda mi vida. Y es martirizado en el sentido sangriento de lo que les comenté en la Biblia. En fin, hay personas maduras que aprovechan los años para ir creciendo y ser cada día más maduras. Pero insisto, no es sinónimo de madurez la edad. Otro error, no es sinónimo de madurez la cultura, ni los títulos universitarios. Cultura es otro término también latino. Les dije, todo nace de los campos. El verbo latino colo significa cultivar y cultura significa cultivo. Entonces, una persona culta es una persona cultivada, que ha sabido, dijéramos, roturar sus campos, hacer sus surcos, ir sembrando verdades, ir sembrando valores y tener en ese campo las verdades y los valores que necesita para vivir y repartir. Eres una persona culta. Pero insisto, no basta tener cultura, porque la cultura, en definitiva, va a enriquecernos la inteligencia. Y pueden pedir títulos universitarios, 3, 4, 5 o los que fueran. No es sinónimo de madurez la cultura. Hay personas cultas que son inmaduras y hay personas incultas que son muy maduras. Y con una frase llegan a 20.000 verdades que no alcanzan los cultivados en las universidades. No tengo nada contra las universidades, porque en fin, son también un servicio a la sociedad y son oportunas y son necesarias. Pero no hay que confundir cultura con madurez. Había una mano que se levantaba por ahí, a ver. Cuando una persona es culta, porque tiene mucha información, Sí, mucha cultura, muchos conocimientos, pero no vive valores, ¿cómo se le denomina? entonces es inmadura. Porque lo que da la madurez son los principios, los ideales y los valores, no los conocimientos. Los conocimientos me ayudan a percibir mejor determinados valores y demás. Es posible, perfectamente. Si yo estudio ética, o estudio moral, o estudio historia, pues tengo unas determinadas coordenadas de valores, de hechos, de principios, de actividades, de acontecimientos. Pero eso no es la madurez. La madurez es de la persona, no solo de la inteligencia. Y la persona se llama inteligencia y voluntad, armonía entre las dos, y significa que esos dos elementos, que son los que me hacen imagen y semejanza de Dios, están sobre el mundo de mis emociones, de mis afectos, de mis instintos, de mis recuerdos, de mis temores, de mis etcétera, ¿no? Otra mano que se levantaba por ahí. Sí, bueno, con esto que dice, se me viene a la mente, ¿dónde entra entonces la sabiduría? Qué bien que saca el tema. No es lo mismo ciencia que sabiduría. Vamos nuevamente, nacimos del latín, tenemos que ir al latín. Ciencia viene de un verbo latino que significa conocer. La ciencia da conocimientos. Sabiduría viene de otro verbo latino, sapio. Y sapio significa saborear. Entonces, una persona con conocimientos es sencillamente, vamos a decir así, un especialista en algo. Pero una persona con sabiduría es aquella que a los conocimientos añade su lugar en la vida y en los valores, con principios. Por eso no es lo mismo un sabio que un científico. El sabio, todos esos conocimientos que adquiere, los relaciona con los valores. O sea, podríamos decir que una persona sabia es madura y tiene conocimiento. Sí,
la persona que sea sabia, si es sabio como le estoy comentando, es madura. Porque ha sabido unir y enriquecer las distintas facultades que el Señor nos dio. No solo la inteligencia para los conocimientos, sino también la voluntad y el corazón, que son los principios, los valores y los ideales. ¿Sí? Y una tercera definición por lo opuesto, sabiduría, madurez no es lo mismo que experiencia. Puede haber personas con mucha experiencia, pero que no aprenden de las experiencias. Y puede haber personas con menos experiencias que aprenden bastante más que otras que han tenido más experiencias. O sea, La madurez, sí, perdón. Que no hemos aprendido de los errores, ¿verdad? No solo de los errores, porque experiencia es acierto y es error. En la experiencia están también los aciertos. Desde luego, si no aprendo de mis errores, pues no puedo decir que sea una persona ni sabia ni madura. ¿Sí? Si aprendo de mis errores o de errores ajenos, significa que soy una persona reflexiva, que voy introduciendo esas experiencias de otros y que me van sirviendo a mí para no caer en errores y para imitar virtudes. ¿Sí? Y la convivencia ayuda mucho en eso. Y una familia pues es realmente una muestra muy rica de todas esas circunstancias y actitudes, porque cada uno de los miembros, el esposo y la esposa, son distintos y cada uno de los hijos son también distintos. Y si estamos atentos, todos podemos aprender de todos. Y es lo que crea unas familias más armoniosas, más fuertes y más unidas, como la Sagrada Familia. Bueno, dicho lo negativo, que no es la madurez, vamos a ver en el pasaje evangélico que debimos leer, lo leemos la próxima vez porque también vamos a hablar del mismo pasaje. Vamos a ver aspectos de la madurez a través del ejemplo de la Santísima Virgen que está ahí. Una primera nota: una persona madura es abierta y se da a los demás. Abierta para darse a los demás. Piensen ustedes en la situación. María es una invitada. Y es una invitada a una boda. No la están invitando, por tanto, a organizar y a resolver problemas que se pueden presentar en la boda. Pero madura como es, no está atenta solo a su disfrute, a pasarla bien, sino a ver la situación en la que se va encontrando el grupo. Y por eso una persona madura es una persona abierta y una persona inmadura es una persona cerrada. Cerrada en sus gustos, cerrada en sus caprichos, cerrada en sus preferencias. Y una persona abierta es abierta a los gustos, a las preferencias, a las experiencias, a las necesidades de los demás. Y aquí la situación que se presenta, pues es una situación, dijéramos, humanamente hablando, difícil y complicada. De cada una de estas reflexiones que yo ahora les voy comentando, en un momento que ustedes consideren oportuno, desde luego ahora se puede hacer un mínimo análisis personal, pero sería bueno que después le dedicaran algún ratito más para ver estas características de la madurez, cuánto las tengo yo presentes y cuánto las tengo asimiladas, porque todo lo que vamos comentando aquí tiene que ser no solo para nuestro conocimiento, sino para transformar y mejorar nuestras vidas. Y es entonces cuando más vale la pena. En segundo lugar, una persona madura ve ocasiones de bien en las dificultades que se van presentando.
La dificultad es que se les acabó el vino. La Santísima Virgen pudo comentar críticamente a su alrededor, pero qué imprevisores son estos, cómo nos invitan, sabiendo el número de invitados, seguramente habría lista, porque se hace lista, cómo no tuvieron presente, sabiendo cuánto dura una boda en extremo o en Oriente, y cómo no calcularon bien. Así se habría unido, dijéramos, al grupo y al coro de críticos. Pero esa no es una persona madura, la que subraya los errores, la que restriega los errores en las caras de los demás. Una persona madura es la que ve ocasiones de bien en las dificultades que se van presentando. Y ya el ver las ocasiones de bien implica unos valores y una perspectiva y un modo de mirar distinto del que tiene la gente normalmente. En este punto el Señor es también ejemplo. Recuerden ustedes un pasaje evangélico cuando en las inmediaciones del templo, cerca de las alcancías oficiales, ve el Señor cómo muchos ricos echan mucho dinero y luego se acerca a una pobre viuda y pone, por ponerlo en valores de nuestra moneda actual, 10 centavos de peso. Llama a los apóstoles y les dice: ¿ven lo que ha dado esta mujer? Ha dado más que todos los demás. Quizás los demás habrían puesto billetes de 500 o de 1000 pesos, que son las mayores denominaciones en nuestra moneda, pero al Señor no le causó ninguna admiración especial el que ricos pusieran mucho dinero. Y dice: ha dado más que los demás, porque todos los demás daban de lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía para vivir. Vean, dos maneras diferentes. Quien ve solo la cantidad, ve superficialmente. Quien a la cantidad le añade, o sobre la cantidad pone el interior del corazón, y eso es propio de Dios nuestro Señor, el ver el interior del corazón, pues es una manera distinta de ver. Entonces, si nosotros queremos ser maduros, tenemos que aprender a ver de un modo distinto de cómo ven los demás las situaciones en las que nos vamos encontrando. Y en las dificultades tenemos que ver ocasiones de bien. Sobre las dificultades hay como 3 formas de afrontarlas. Les puede ayudar esta reflexión. La primera es la dificultad como un obstáculo. La segunda es la dificultad como un puente. Y la tercera es la dificultad como un trampolín. Trampolín. Es verdad que la dificultad tiene algo de obstáculo, pero no es solo un obstáculo, ni principalmente un obstáculo. Y hay quienes ven las dificultades solo como obstáculos. Pero si tienen fe, pueden llegar a decir: a pesar de las dificultades, yo voy a ser fiel a Dios. Y no está mal, pero es una mínima forma de ver la dificultad. La segunda manera que les dije es a través de las dificultades. La dificultad es un puente. Hay que ser realistas. En la vida hay dificultades. Y hay que pasar por dificultades. Y hay que atravesar dificultades. Y si la primera postura es una postura pesimista, a pesar de las dificultades, esta segunda es una postura realista. Pero hay una mejor.
y es la dificultad como un trampolín. En un primer momento parece que me hunde, pero en realidad me levanta. Si yo la sé ver de esa manera. Y entonces diré, y esta es la mejor forma, gracias a las dificultades, yo voy a ser fiel a Dios. Y una persona madura, desde luego, los 3 niveles indican algún nivel de madurez. Porque el primero ve la parte negativa, pero dice, yo tengo un valor superior que este obstáculo, yo lo voy a superar. A pesar de la dificultad, yo voy a buscar ser fiel a Dios. Otro es a través, el realismo, y otro es gracias a las dificultades. Y esto indica una fe mucho más desarrollada. El ver las dificultades como gracias de Dios nuestro Señor, que nos permiten elevarnos y nos permiten crecer. Una siguiente nota es esta. La Santísima Virgen, como persona madura, juzga rectamente los acontecimientos y las personas. Esa es una nota muy importante. Normalmente en nuestros juicios nos dejamos llevar mucho por prejuicios, por preferencias, por expectativas, incluso por temores, por desconfianzas. Y eso hace que equivoquemos el juicio y hace que si me equivoqué en el juicio, me voy a equivocar en lo que viene después del juicio, que va a ser una actitud ante la persona o va a ser un acto contra la persona incluso. Por eso tenemos nosotros que pedir a Dios la gracia de saber juzgar rectamente de los acontecimientos y de las personas, sabiendo que mientras estamos en esta vida, el peor puede convertirse y hacerse bueno y mejor, y también el mejor puede pervertirse y perder lo que tenía. Y juzgar rectamente significa, pues, no dejarse llevar por prejuicios. Hay un pasaje también muy interesante en el que podemos ver esto en Jesús. Recuerdan que una vez hubo un fariseo que se llamaba Simón y que le invitó a su casa a comer. Y él aceptó. Y cuando llega a su casa y están ya a la mesa, una mujer de mala fama en el pueblo va y se pone ante los pies del Señor, con los gestos que ustedes recuerdan. El fariseo ni siquiera lo dice externamente, pero piensa, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. Fíjense cómo juzgó el fariseo, cegado por la experiencia que esta mujer había vivido hasta un día antes o hasta la mañana del día en el que estaba ahí. Según este fariseo, esta mujer estaba ya condenada y no tenía absolutamente ninguna solución. Y no solo la mujer, sino que a Jesús ni siquiera le da la categoría de profeta. Porque dice, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es. Y el Señor nos enseña a ver de otra forma. Esta mujer está aquí arrepentida y deseando cambiar de vida. Y sin ninguna sola palabra, con sus gestos, está mostrando su dolor y su deseo de conversión. Esto es lo que vio Jesús. Y este es el modo recto de juzgar a las personas. Por eso, pues hay que ser muy positivos y muy objetivos y muy optimistas en lo que nosotros pensemos de las personas, incluso de las peores. Porque mientras estamos en esta vida, porque Dios nos hizo libres, tenemos la oportunidad de cambiar.
Y hay que dar siempre a cualquier persona, en cualquier circunstancia, por peor que sea su error, la oportunidad de cambiar. Y esa oportunidad se le da primero pensando bien de ella y segundo tratándola bien, dándole manifestaciones pues de una sana comprensión, de un gran respeto y de una aceptación completa, porque es el ejemplo que nos da el Señor. Entonces, la Santísima Virgen juzga rectamente de las personas y de los acontecimientos. Hay una dificultad, es verdad. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero no destruye ni a los novios, ni a la familia, ni a los invitados. En cuarto lugar, pone su parte una persona madura para que llegue la hora de Dios. Hay dos cosas importantes. Primero, poner su parte. Y segundo, saber que quien resuelve realmente los temas es Dios, en su hora y en su momento. La Santísima Virgen sabe que ella no puede resolver el problema, pero facilita las cosas para que ocurran. Y fíjense cómo una persona madura no necesita hablar mucho. Y muchas veces pensamos que no nos estamos comprometiendo porque no decimos cosas. La Santísima Virgen en todo el pasaje pronuncia dos frases. La primera tiene 3 palabras: no tienen vino. La segunda, alguna más: hagan lo que Él les diga. 6 palabras. O sea, 9 palabras es lo que aporta María para que llegue la hora de Dios. Y eso es poner su parte. No critica, no se inhibe, no cierra los ojos, no se sale de la boda, sino que pone su parte. Sabe que su hijo es Dios. Y aunque no haya hecho en su casa, que pues por lo que se ve no hizo ningún milagro en su vida oculta, por más que digan los evangelios apócrifos cosas muy bonitas, ¿no? Como que cuando era niño jugaba con sus compañeros a los 8, a los 10 años y hacían de barro, supongamos, un pajarito, le soplaba y el pajarito se ponía a volar. Es muy bonito eso, pero ¿para qué ese derroche de poder divino en un milagro que sería una especie de mini exhibicionismo? No, el Señor fue una persona normal que no quería adelantar su hora. Y su mamá nada más le dice esto: no tiene vino. Y ella sabe que está tocando en la puerta justa, a la persona justa, en el momento justo, y sin añadir cosas innecesarias, poniendo todo lo que considera necesario y oportuno en ese momento. Muchas veces a nosotros nos pierde nuestra lengua en circunstancias de dificultad. Y aunque vayamos en la línea adecuada, quizás si quitáramos el 50% de lo que decimos y pensáramos mejor ese 50% que queda, lograríamos mejor los objetivos que andamos buscando, que seguramente son buenos. Y a nosotros lo que nos corresponde como personas que buscamos ser maduras es poner nuestra parte. Y nuestra parte será en un momento la palabra, en otro momento la escucha, en otro momento la colaboración, en otro momento el silencio, en otro momento una llamada telefónica, en otro momento una visita. Afortunadamente el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros y nos va a ir sugiriendo, si estamos atentos, qué hacer y qué no hacer. En este sentido ayuda mucho una oración muy sencilla que valdría la pena tener presente al inicio de nuestro día. Decirle: Espíritu Santo,
inspírame hoy lo que tengo que decir, lo que tengo que callar y cómo tengo que actuar. Y dado que la labor del Espíritu Santo es inspirar buenas acciones que nos acerquen a Dios para parecernos cada vez más a Él, que es el amor con mayúsculas, nos va a ayudar a acertar, sobre todo en momentos de más importancia, de mayor trascendencia. Además, María, como mujer madura, allana el camino a la acción de su Hijo. Porque no se contenta con decir a su Hijo, no tienen vino. La segunda frase que pronuncia es muy importante, porque marca una consigna muy positiva y muy concreta, ya no a su Hijo, que es el que va a hacer el milagro, sino a los servidores, que son los que se van a encargar de la parte práctica para que el milagro se dé. Porque por eso el Señor les dirá a ellos: llenen los cántaros, las ánforas de agua hasta el límite. Y entonces veamos como una persona madura no se pone del lado de la dificultad para aumentarla, sino de la solución para resolverla. Tenemos también que analizar si nosotros, en situaciones de dificultad, en nuestra casa o fuera de ella, allanamos el camino para encontrar la solución, o ponemos más piedras, más obstáculos. Además, María da una consigna concreta y positiva a los servidores: hagan lo que Él les diga. Y dijéramos que es el mensaje central de María para todos sus hijos en todas las épocas históricas y en todas las etapas de la vida. Y no podía ser de otro modo, porque no sería buena madre si nos alejara del Hijo, que es Dios. Todo lo que ella nos pueda decir será sencillamente un acercarnos a su Hijo. Lo hace más cuando dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, su testimonio de comportarse a lo largo de toda su vida como servidora del Señor es su mejor predicación, es su mejor discurso. Pero si queremos palabras, aquí tenemos nosotros la síntesis más auténtica y más rica y más breve de lo que significa su mensaje para nosotros: hagan lo que Él les diga. Porque Él es el que realmente tiene que decirnos, porque Él es la palabra de Dios. Recuerdan que dentro de la Santísima Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Hijo es la palabra de Dios, según reflexiona San Juan en el prólogo de su Evangelio. En el inicio existía la palabra con mayúsculas. Por eso, qué bien que María nos dice: hagan lo que Él les diga. Y por eso es una orientación pues muy segura, y es una orientación muy concreta y es muy práctica. Y ya Dios nuestro Señor se va encargando de decirnos: todo el Evangelio es palabra de Dios. Toda la Sagrada Escritura, los santos padres decían que es como una carta que el Señor envía a la humanidad. Por tanto, cada una de las páginas de la Sagrada Escritura son mensajes que el Señor tiene reservados para nosotros. Y si nosotros queremos madurar en nuestra vida, tenemos que medirnos siempre por la palabra de Dios.
Fue lo que hizo grande a María. Hágase en mí según tu palabra. A la medida de tu palabra, a esa misma medida, pues quiero yo también aspirar y quiero alcanzar las metas que me propones siguiendo tu palabra. Y es lo que hace María. Además, la Santísima Virgen no se atribuye el milagro. Y es también madurez esto. Es humildad. Es no pedir los focos de la televisión ni de las entrevistas ni de conferencias de prensa para uno mismo. Sencillamente sabe quién ha sido el responsable y quién realmente es el que merece el agradecimiento, y ella en ningún momento aparece. Y ahí hay mucha discreción, y la discreción es madurez. Muchas veces nosotros quisiéramos que el bien que realizamos se nos reconociera. No sé si incluso con lápidas. No lapidar, sino, digamos, escritos solemnes que duren en el tiempo. Recuerden el criterio. No se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Eso es lo único que nos debe interesar. Si los escriben después los hombres en otros lugares, completamente irrelevante. Pero aquí vemos cómo la madurez de María es una madurez discreta. Y por último, la Santísima Virgen sabe desaparecer. Nada más le dijo a Jesús: no tienen vino, y solo les dijo a los servidores: hagan lo que Él les diga. Y el protagonista es su Hijo, es su Dios, y es el que resuelve los problemas. En sus vidas, en sus casas, seguramente muchas veces, y ustedes tienen mucha experiencia de eso, hay que saber desaparecer. Ofrecer toda la ayuda, todo el servicio, todo el cariño que sea necesario. Tristemente, muchas veces los hijos y el esposo no somos capaces de comprender todo lo que hay detrás de un solo día, de una sola jornada, de la esposa o de la mamá. Pero a Dios no se le pasa ningún detalle, y ningún solo vaso de agua dado por Dios nuestro Señor a uno de los más pequeños, y cada uno de los que están a nuestro alrededor de alguna manera son esos, nada de eso va a quedar sin recompensa. Son las 12. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna objeción, algún lamento? Voy a terminar con la lectura, porque les había dicho también que les voy a leer alguna vez alguna poesía. Esta es una estrofa de una poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Hay que ver el tema de la madurez que les he comentado como la síntesis de opuestos en la vida de María. Lo van a entender, porque la poesía es un lenguaje universal. Dice así: la poesía se titula De hermosas contradicciones. Son contradicciones que se dan en la vida de María y que ella sabe sintetizar y armonizar. Dice así: de hermosas contradicciones te vemos, reina adornada, muy mujer para divina, muy celestial para humana. Hay que explicar un poquito. Cuando dice muy mujer para divina, está diciendo que en María se sintetiza muy bien la dimensión humana, muy mujer, y la vocación divina a la que Dios nuestro Señor la llamó. Muy mujer
mujer para divina. Y añade después, muy celestial para humana. La enorme y altísima vocación que el Señor le concedió. Y como ella colaboró, es muy celestial para humana, para comportarse como todos los humanos. Lo hizo. Y así fue María. Y añade después, muy humilde para reina. Normalmente las reinas no son humildes. Las reinas pues tienen todo un séquito, tienen un palacio, tienen muchos servidores, tienen muchas joyas, y por eso la Santísima Virgen sintetiza la humildad y la realeza, y por eso parece contradicción. Y por último dice, muy excelsa para esclava. He aquí la esclava del Señor. Y es excelsa por la vocación divina de madre de su Hijo. Vean entonces cómo también a través de la poesía se puede expresar una experiencia religiosa profunda, como en este caso. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos.